Hola a todos, gracias por seguirme. Si no me están siguiendo, les pido que se suscriban a mi canal y si tocan la campanita para que cada video que voy subiendo puedan tener las notificaciones. Generalmente me manejo con video de Tornado, XR150, alguna Honda Storm, bueno, videos varios, y permanentemente voy subiendo videos de mecánica básica y de mantenimiento de todo tipo. En este caso le voy a cambiar el aceite a una Honda Tornado. A tener en cuenta, el motor ya está caliente, lo dejé 10-12 minutos en marcha para que caliente bien, o hace calor, así que calienta enseguida. Y ahora les voy a mostrar las cosas que necesitamos. Bueno, acá como verán tengo un torquímetro para darle después los 3 kilos que tenemos que ponerle al tapón de drenaje. Tengo una pistolita que es como para tomar la temperatura, que ahora después les voy a enseñar la temperatura del motor. No es necesario, esto se los muestro como chiche nada más. Tenemos un mango de media con un dado o tubo de 12 para sacar el tapón de abajo. Esto es un tubito de 12, ahí está. Y después necesitamos una llavecita estriada o fija que le llaman número 8 para poder sacar los tornillitos de la tapa del filtro de aceite. En este caso Motul 3000 y filtro original de aceite Honda. ¿Está? Después les voy a decir cómo se coloca. Bueno, listo, vamos sobre el motor y les muestro los pasos a seguir. Bueno, esto es una pavada, pero se los voy a enseñar. Acá tomamos la temperatura, más o menos está en donde está el filtro de aceite, un poquitito más, 77, 80 grados, más o menos 78, más o menos por ahí. Y bueno, si nos vamos más arriba nos va a tomar la temperatura del cilindro y demás, que es más alta. Bueno, esto nada más para que vean que está caliente. Está a 70 grados más o menos está de temperatura. Bueno, vamos a sacar el tapón de abajo y con un recipiente, como verán ahí, para drenar el aceite. Bueno, aquí tenemos el recipiente, lo vamos a poner abajo y ahora les voy a mostrar cuál es el tapón, así desenroscan con el tubo número 12. Bueno, aquí estoy con el teléfono en la mano, como les dije acá, número 12, tubo, yo ya lo preaflojé un poquito y en sentido antihorario, así lo aflojan. Bueno, yo acá voy con mucho cuidado, les voy a tratar de indicar cómo sacarlo sin ensuciarse mucho. Tratan de sacarlo así. Ya va. Ahí está. Si lo sacan rapidito, no se ensucian ni los dedos. Si no, guantes. Si se ensucian mucho, colocarse guantes. Bueno, dejamos drenar muy bien todo el aceite. En todo caso, movemos un poco la moto, como para que vaya cayendo todo el aceite. Utilizamos un trapito y limpiamos muy bien todo, limpiamos muy bien el tornillito de drenaje de abajo y limpiamos toda la parte baja del motor. Bueno, ahora vamos a proceder a sacar estos dos tornillos que son del filtro en sentido antihorario. Y acá lo que yo voy a hacer es, ahora les voy a mostrar, voy a poner siempre un tarrito y la moto inclinada hacia mí. Esto para que, porque sale mucho aceite de acá y si no hacemos un enchastre terrible todo acá abajo en la moto y demás. Entonces este aceite lo recuperamos y lo sacamos aquí. Bueno, aflojamos los dos número 8. Que esto no tiene que estar muy ajustado. No encontré en el manual los torques de estos tornillos, pero después justamente por eso se hace con una llave estriada número 8. Porque este mango no nos permite hacer demasiada fuerza para no barrer ningún tornillo. Nunca lo hagan con un mango de media ni nada de eso grande porque no medimos la fuerza y por ahí lo pasamos. Con esto después lo ajustamos y lo ajustamos normal, no muy fuerte para no barrer ninguna rosca. Bueno, vamos aflojando acá para ir separando. Acá mueven un poquitito la tapa para que vaya moviendo el O-ring y se despegue. Bueno, ahora voy a poner el tarrito y voy a inclinar la moto. Voy a poner este tarrito, voy a inclinar la moto para que caiga todo el aceite. Bueno, si se me cae todo, espero no se rían porque lo estoy haciendo como puedo. Con la rodilla sostengo la moto. Ahí el teléfono en un trípode. Y bueno, y acá voy sacando los tornillos. Ahí no sé si llegan a ver ya cómo va cayendo el aceite. Si no hacemos esto, se hace un enchastre de aceite para todos lados.
Bueno, no cayó mucho en este caso, pero justo ayer la cambié a otra Tornado y tiró muchísimo aceite. Bueno, entonces ahí como verán, ya drené prácticamente todo el aceite. Entonces ahora sí, la podemos volver, que ya la mayoría del aceite cayó y no nos va a chorrear. Ya con un trapito limpiamos y podemos terminar de sacar la tapa. La tapa tiene una única posición, nunca se van a poder confundir, porque al revés la tapa no les van a coincidir los tornillos. Esto después se los voy a mostrar para que se queden tranquilos. Bueno, sacan y aquí tenemos el filtro. Aquí está la tapa, que también limpian muy bien todo con un trapo limpio antes de armar. Y ahora vamos a sacar el filtro. Bueno, retiramos el filtro con la mano, con alguna pincita, con lo que quieran, pero sale fácil y derecho a la basura. Bueno, ahora ahí adentro repasamos muy bien, sacamos el resto de aceite y limpiamos muy bien todo. Bueno, todo limpito, perfecto, impecable. Tomamos el filtro con la gomita siempre hacia adelante y acá atrás calza el resorte. Acá lo mismo dice, outside, o sea, al lado hacia afuera del motor. Así que esto siempre en este sentido. Al revés no les va a entrar, pero por las dudas tampoco hagamos la prueba. ¿Ven? Esto calza así y ahora lo que hay que hacer es este agujerito interior de aquí, este centro va a calzar sobre esta gomita de acá. Y este conducto queda sobre este lado aquí que está el conducto. Ya les dije, al revés no pasa nada, no lo van a poder colocar porque no le coinciden los tornillos. Y el O-ring, si les llega a transpirar, cambian este O-ring. En este caso no lo cambio porque no está transpirando. Así que bueno, así como les dije, lo colocamos y empujamos suavecito hasta que ahí ya calzó el O-ring. Y colocamos los tornillos. Y ahora les indico cómo ajustarlo para tampoco ajustarlo mucho. Ya les digo, no encontré en el manual de taller de Honda Brasil, no encontré el torque de estos tornillos. Bueno, arrimamos todo lo que más podemos con la mano hasta que firme bien, como verán. Y después ajustamos con la número 8. Vamos a ajustar. Fíjense que lo ajusto, pero no es una cosa muy firme. Ya está. Que quede firme, pero tampoco muy fuerte porque podemos barrer estos tornillos. Bueno, vamos abajo del tapón. Abajo limpiamos muy bien todo y ponemos el tapón y yo lo voy a torquear en 3 kilos, que es lo que lleva. Un tip o dato que les digo es que siempre fíjense que tenga esta arandelita de aluminio. En muchos casos, Tornado que le he cambiado el aceite no la tiene, se la han perdido. No pierde aceite, pero lo ideal es que tenga siempre esta arandela de aluminio. Si está muy aplastado o en mal estado, compran una nueva y se la cambian. Bueno, acá como les había dicho, estoy con el torquímetro puesto en 3 kilos y ajustamos hasta que el torquímetro nos indique que apretó. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Escuchen el ruido. Listo, ahí están los 3 kilos que dice el fabricante. Próximo paso a seguir, sacamos el tapón. Limpiamos también muy bien todo con un trapito, que me olvidé decirle, siempre un trapito a mano para ir limpiando todo. Este Tornado es 2009, como verán tiene pocos kilómetros, algo de 9000 kilómetros. Está en muy buen estado. Y bueno, limpiamos muy bien todo y vamos a proceder a colocar en este caso un Motul 3000, que es lo que le compré a esta moto. Nos fijamos que el envase siempre esté sellado con esta traba de seguridad para asegurarnos que es original y que no le han puesto nada adentro. Y bueno, y procedemos con cuidado con un embudito que ahora voy a agarrar a colocar el aceite. Bueno, y colocamos el 1,5 litros de aceite Motul. Según manual de taller lleva 1,5 litros, así que le agregan el 1,5 litros, la ponen en marcha un ratito. Siempre que la ponen en marcha no acelerarla fuerte, dejarla regulando cuando recién arranca para que se cargue el filtro y se cargue todas las líneas, las venas de aceite del motor. La dejan regulando un ratito, después si quieren sí la pueden acelerar un poquito, después la paran, la ponen bien derecha, ponen el tapón sin enroscar
y ahí miden el aceite. ¿Está? Ahora vamos a ver si puedo hacer todos esos pasos, así ven cómo es completo el proceso. Bueno, seguimos poniendo el aceite Motul. 1 litro de Motul y ahora vamos con el resto medio litro. Bueno, y completado más o menos ahí, ya completé lo que sería el litro y medio. Ponemos la botella en una superficie plana para asegurarnos que haya entrado la cantidad que le queremos colocar. Miramos en la línea de referencia del envase en una superficie plana para saber exactamente que le colocamos lo que nos falta, el litro y medio. Bueno, listo, limpiamos acá y ponemos el tapón. Todo limpito y colocamos el tapón. Ahora lo vamos a enroscar bien y después lo vamos a sacar después de ponerlo en marcha para medir el nivel de aceite. Un detalle a tener en cuenta, el aceite usado, el aceite que sacaron. Ahí como verán el aceite que sacaron, yo lo vuelvo a poner en los envases del aceite, lo sello bien y lo llevo a un lugar donde se pueda reciclar o algún lugar que sepamos que vaya por lo menos no a un lugar donde se pueda mezclar con agua, con lugares, o por lo menos que vaya a un basurero donde tenga las protecciones correctas para que esto no pase a la tierra y demás. Por eso yo prefiero ponerlo en su estuche, sacarle las etiquetas, en su envase original sacarle las etiquetas y sacarlo con la basura, no dejarlo en la calle o en cualquier lugar, que esto es muy dañino para el medio ambiente. Bueno, tapón colocado, ponemos la moto en marcha, sin acelerarla como les dije. Costó un poquito arrancar, ahí va. La dejamos regulando un ratito para después sí acelerarla si queremos un poco para que mueva bien el aceite y demás. Bueno, en este ratito se enfrió el motor. La vamos a dejar un ratito en marcha para que tome bien temperatura y se distribuya bien el aceite para poder medirlo. Bueno, ahora sí, paramos el motor para medir el aceite. Y bueno, entonces ahora lo que hacemos es, a ver, espero que vean, vamos si no a correr acá un poquito el trípode. Bueno, voy a desenroscar el tapón de aceite y limpiarlo. Y luego voy a dejar la moto en posición derechita con un amigo, alguien que nos ayude. Yo acá estoy solo, pero bueno, igual lo puedo hacer. Para enseñarles, limpiamos bien aquí. Y vamos a poner la moto derecha. Con el manubrio derecho, todo bien derechita. Ahí bien derechita. Y lo vamos a colocar. Pero ahí me vean. Y se enrosca, pero nada, un hilito de vuelta, un cuarto de vuelta, una cosa así para asegurarnos que esté derecho. Ahí como verán, ¿está? Para asegurarnos que haya encastrado bien, derechito como tiene que ir el tapón. Ponemos la moto derechita y lo sacamos para ver la medición. ¿Está? Lo sacamos, voy a bajar la moto y como verán, no sé si llegan a verlo, ahí. Bueno, quedó bien justito al máximo con el litro y medio de aceite. Bueno, limpiamos todo y volvemos a poner el tapón. Lo ajustamos con la mano bien fuerte, lo más fuerte que podamos para que nadie lo pueda aflojar. Y listo. Ya está todo mostrado lo que tienen que hacer. Cualquier duda que tengan, ahí lo justo firme. Limpian bien todo. Cualquier duda que tengan, me hacen preguntas que yo cuando puedo las contesto. Si les gustan mis videos, por favor que me pongan me gusta y bueno, si les gusta mi canal y las cosas que voy subiendo se pueden suscribir porque cada vez voy a ir haciendo más videos. Muchas gracias por seguirme.